Amén. Juntos vamos a darle lectura. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Amén. En el libro de Efesios capítulo 2 vamos a darle lectura al versículo 8 y le vamos a dar lectura juntos. Amén. No me dejen solo, no los voy a dejar solos. Vamos a darle lectura a este maravilloso texto que nos dice así. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nada más hasta ahí. En este texto pues nos vamos a basar en este tema, la gracia. Déjenme anticiparles que este tema de la gracia es un tema bastante vasto, es un tema muy amplio. Muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a tocar el tema de la gracia. Bueno, pero en realidad para desglosar la gracia, este tema, yo le he contado aproximadamente 48 puntos por tratar. Entonces, hoy solamente vamos a tratar el punto de la vida sin gracia como subtema. La vida sin gracia. Amén. Pero para adentrarnos a este tema, vamos a analizar pues qué es la gracia, porque el versículo 8 nos dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por las obras, ¿cierto? No. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a analizar este texto con cuidado. Y les voy a pedir pues estemos todos atentos, porque no es un tema para estar desapercibidos. Es un tema que nos va a traer alegría, es un tema que nos va a traer gozo a todos nosotros, es un tema que nosotros vamos a salir dándole la gloria a Dios. Es un tema que cuando nosotros lo vayamos entendiendo poco a poco, si ya lo entendimos vamos a repasarlo, pero si no lo hemos entendido vamos nosotros inclusive a quedar con la boca abierta a decir, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia hay que entenderla principalmente. La palabra gracia, mucha gente, aunque no la ha entendido, dice que está viviendo bajo la gracia. Algunos de los que estamos acá reunidos quizás ya entendemos este tema. Otros quizás no. Para los que lo entendemos vamos a repasarlo. Para aquellos que no lo entienden vamos a darlo a entender. Y dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Hay que entender la diferencia entre gracia y entre misericordia, porque hay muchísima gente que está viviendo bajo la misericordia de Dios y no bajo la gracia. Ciertamente están en la iglesia, ciertamente se gozan, pero no están viviendo bajo la gracia, sino que solamente han adoptado la misericordia. Y hay que entender estos dos puntos que son muy diferentes. Ahora, ¿qué es la misericordia? La misericordia viene siendo solamente aquel acto de evadir o simplemente disminuir un castigo. Ciertamente nosotros nos imaginamos a un malhechor. Bueno, aquí en México no se da lo que viene siendo la sentencia o la condena a muerte. Pero en dado caso que aquí en México así fuera y el malhechor dijera, tengan misericordia de mí, ¿a qué se referiría? Simplemente se referiría a que le perdonen, a que le den una oportunidad. Eso es la misericordia. Amén. No está pidiendo algo otra cosa. Vamos a entender. Cuando dice, tengan misericordia de mí, me arrepiento de lo que he hecho, está pidiendo o está suplicando que se le permita vivir. Ya fue sentenciado quizás por el juez. Bueno, a ti te vamos a dar condena de muerte, ¿cierto? Pero en el transcurso dice, yo quiero que me den una oportunidad. El juez decide decir, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar la vida. ¿Qué se tuvo de él? Misericordia, ¿cierto? Se tuvo misericordia. Amén. Pero hay que entender la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Esto se lo escuché a un pastor y dice así: la gracia es para entenderla. Vamos a poner otro ejemplo para la misericordia. Vamos a hablar de un dueño de una empresa. Esta empresa genera millones de dólares o millones de pesos, pues estamos en México.
En esta empresa al gerente, no al dueño, al gerente se le capta en alguna cuestión de robo. El dueño, simplemente indignado, le llama a cuentas y le dice: ¿sabes qué? Te voy a llevar a la corte, vas a tener que pagar por todo lo que has robado. Le hacen cuentas de todo lo que robó y le hacen una grande suma, ¿cierto? Por lo tanto, los jueces, la autoridad va a ir, lo va a detener, lo van a llevar a la cárcel. Pide misericordia al patrón. Le dice: bueno, ¿sabes qué? Sí robé, sí te estuve extorsionando durante algún tiempo, pero estoy arrepentido. Dame la oportunidad y yo te voy a pagar todo. El patrón, simplemente conmovido, le toca el corazón por las palabras que le dijo, y decide el patrón quitar la demanda, quitar los cargos, y dicen: suéltenlo. ¿Qué tuvo de él? Misericordia. Amén. Pero ¿qué pasa si ese patrón a ese malhechor le dice: ¿sabes qué? Tú tienes algo en especial. Acabo de comprar una casa, es de tantos millones de pesos, tiene 3 carros estacionados en cochera, son tuyos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Misericordia? No. ¿Qué fue? Y le dice: no solamente la casa va a ser tuya, no solamente los automóviles estacionados van a ser tuyos, también quiero que te hagas una asociación conmigo para que vayas juntamente en ganancias aquí en mi empresa. ¿Qué es eso? Eso fue gracia. Es algo que surge de una persona a otra, o en este caso lo vamos a aplicar de Dios para con nosotros. Amén. Ahora vamos a analizar la diferencia entre gracia y entre misericordia. Es que la misericordia es que no se te dé, o que no se te dé lo que mereces, que no se me dé lo que merezco. ¿Qué merecemos, iglesia? En Romanos, les voy a invitar que abramos la escritura allí en Romanos capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué merecemos? Es la pregunta. Vamos a analizar la diferencia entre gracia y entre misericordia, porque no hay que vivir bajo la misericordia solamente. Ya la misericordia nos alcanzó, pero también la gracia ya se nos ha sido dada, y hay que obtener, hay que hacernos de la misma gracia. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros por nuestra naturaleza estamos mereciendo? ¿Qué es lo que nosotros como humanos pecadores merecemos? ¿Qué merecemos? La condenación. Como humanos eso es lo que merecemos, por malos, por pecadores. Entonces la misericordia es que no se te dé lo que mereces. ¿Qué es lo que mereces? ¿Qué es lo que merezco? ¿Qué es lo que merecemos? La condenación. Entonces por la misericordia no se nos da la condenación. Pero hay quienes solamente eso es lo que han adoptado, y eso no solamente es el paquete completo que Dios nos vino a dar, no. Ahora hay que ver la misericordia. Ya Dios tuvo misericordia de ti, ya te quitó la condenación, ya no vas a ir a la condenación, ya te espera la gloria. Pero ahora hay que ver esto. La gracia ahora aplica aquí. La gracia es que se te dé lo que no te mereces. Amén. Que se nos sea dado lo que no merecemos. Otra vez Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecamos, por cuanto yo soy pecador, por cuanto tú eres pecador, no merecemos la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué se nos fue dado? La gloria de Dios. Entonces la gracia es que se te dé, o que se nos dé, lo que no merecemos. Amén. Esta es la diferencia entre gracia y entre misericordia. La misericordia es que no se te dé lo que mereces. La gracia es que se te dé lo que no mereces. ¿Quién es digno de la gloria de Dios? ¿Quién puede decir: yo soy tan bueno que tengo el boleto bien ganado para irme al cielo? ¿Quién levanta la mano y dice: yo? ¿Verdad que no? Pero por gracia, ¿qué nos decía allá en Efesios 2:20? Vamos a darle lectura una vez más, porque es un texto precioso. Dice así, Efesios capítulo 2 versículo 20. Nos dice, perdón, Efesios 2:8, ya ando yo por otro texto. No, Efesios 2:8 nos dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién ha creído aquí en la fe? ¿Quién ha tenido esa fe en Cristo Jesús? Yo me he tomado de esa fe.
Yo he tomado, yo he creído que lo que se me predicó, que vino a morir Cristo por mí, eso yo me agarro de Él. Yo lo creo para mí. Esa es la fe. Ya Cristo pagó por mí. Ya Cristo me hizo ese favor. Ya no voy yo a la condenación. Yo creo que en ese acto precioso que Cristo hizo para mí. Por lo tanto, yo por eso soy salvo. Porque por lo que yo hago yo no voy a ser salvo. Yo soy salvo ya por lo que ya Cristo hizo. Amén. Ya soy salvo por lo que ya Cristo hizo. Ciertamente hay que cumplir ciertos requisitos, como lo dice Marcos 16:16, ¿cierto? En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Bueno, y otros requisitos que también pues la Escritura nos da. Pero ahora vamos a ver, la diferencia entre gracia y entre misericordia ya quedó en claro. Ahora vamos a ver, ¿qué es la vida sin gracia? ¿Qué es la vida sin gracia, iglesia? La vida sin gracia, vamos a aplicarlo a otros dos puntos. A una persona que dice estar sirviendo a Dios, pero vive una vida sin gracia, y a una persona que de plano no sirve a Dios. Ambos pueden tener una vida sin gracia. El que conoce a Dios, pero no la ha tomado. Y el que no conoce a Dios, pues de plano tampoco entra en el paquete. Amén. Entonces vamos a entenderlo. Vamos a irnos por el lado de la persona que de plano no conoce a Dios. Amén. Por el lado de las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo vive una vida que no conoce a Dios? ¿Cómo vive una persona que a pesar de tener quizás una cuenta grande en el banco, quizás tiene una casa, quizás no solamente es una casa, es una grande mansión, quizás tiene un Porsche, quizás tiene Ferrari? ¿Cuál es otro carro más caro? ¿El Rolls Royce? Me parece por ahí. Quizás tiene un Rolls Royce allí estacionado en casa. Tiene quien le abra la puerta, tiene una buena esposa, tiene buenos hijos, pero también tiene el corazón vacío. Amén. Ahí ya se nos quitó la sonrisa. Amén. Decir, bueno, ese quisiera ser yo, pero no, ya cuando tiene el corazón vacío ya no. ¿Cierto? Ahora vamos a analizar pues esto. Ciertamente tiene una buena casa, ciertamente posee una fortuna. Ciertamente, quizás tiene una familia, su esposa, hijos, mamá, papá, seres queridos, seres que le rodean, un buen trabajo que le está dejando una buena ganancia, pero tiene el corazón vacío. Ese es el punto. Pero tiene el corazón vacío. ¿Por qué? Porque una buena casa, porque un buen carro, porque una buena esposa, hijos, seres queridos y una grande cuenta en el banco no pueden llenar el vacío que solamente Cristo llena. La buena casa, el buen carro son cosas por demás. Hay un vacío, hay un espacio en nuestro ser. Hay un paso en mi alma, un espacio en mi alma que no lo va a llenar el carro. Ese espacio es exclusivo para Cristo. Ese espacio es solamente para el Rey de Reyes. Y por más que tenga casas, por más que tenga fortunas, ese espacio va a estar vacío. Quizás tiene mucha casa, quizás tiene una grande familia, quizás se dice que tiene una vida de lujos, pero tiene una vida vacía. Porque esa vida, principalmente, como ya lo decía nuestro pastor aquí Alejandro, dice que en Él estamos completos. Y sin Él, dice la misma Escritura, sin mí nada podéis hacer. Entonces, lo más importante en la vida de todo ser humano, creyente y no creyente, no es una buena casa. La felicidad no la trae la casa. La felicidad no la trae la economía. La felicidad no lo trae la pareja. La felicidad no la trae nada de este mundo. La trae algo sobrenatural. Y ese sobrenatural es Dios. El que tiene a Dios da gloria a Dios con todo su corazón. El que tiene esa llenura en su corazón, el que tiene ese espacio en su vida revestido, tiene libertad para glorificarle a Él. Tiene libertad para exaltarle a Él. ¿Por qué? Porque ese espacio el Todopoderoso lo está ocupando. Ese espacio en el ser del ser humano necesita ser llenado. Iglesia, vamos a hablar pues de esta persona. Hay inclusive, yo me enfoqué en lo que viene siendo una persona que quizás tenga una buena economía, pero hay personas que no tienen una buena economía, no tienen casa, no tienen carro, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen familia y tampoco tienen a Cristo. Tampoco tienen a Cristo.
Entonces están sufriendo en esta vida porque no tienen una compañía. Están sufriendo porque no tienen a Dios. Y viven una vida bien miserable. Pero hay quienes, hablando en general, hay personas que tienen una muy buena economía. Y también hay personas que de economía no tienen nada. De todos ha alcanzado la mano poderosa de Dios y les ha llenado el corazón. Y la persona que ha tenido la experiencia de sentir la presencia de Dios, no en los demás, no en una iglesia, no en algún lugar, no en algún acontecimiento, en su ser interior, en su alma, me ha tocado ver y experiencia propia cómo es que la gente que está siendo revestida o llena del poder de Dios brinca, grita, corre, quizás cae de rodillas llorando, y no es de dolor, y no es porque está loco. Amén. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Porque la gloria de Dios lo está revistiendo. Porque ese lugarcito en su ser clamaba grandes voces diciendo: necesito de Dios. Pero mis oídos no lo escuchaban, pero mi alma no lo entendía. Pero cuando llegó el día, cuando llegó ese momento, ese espacio me hace regocijarme con todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo se sienten ahora sí revestidos de algo glorioso, de algo supremo, ¿cierto? Entonces así es como puede la persona empezar a ser feliz, empezar a disfrutar la vida. Y ya no va a haber llanto de amargura, ya no va a haber llanto de dolor diciendo: ay, qué solito estoy, ay, no me fue bien en mi trabajo, no me fue bien en mi casa, mi mujer me dejó, mis hijos ya no me quieren. No, va a haber una fuerza especial en esa alma, va a haber una fuerza especial en ese ser, que nosotros vamos a decir: ¿y a este qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, los que ya conocemos de eso vamos a decir: ya sé qué le pasó, ya sé qué le pasó. Pero el que no sabe de esto va a decir: nah, ese está loco, ese hermanito, esa hermanita, ese primo, prima, yo creo ya le lavaron el coco y le quemaron las neuronas. Pero no es así. Cristo nos las ha regenerado. Amén. Entonces vamos a ver, esta pues es un estilo de vida sin gracia. A pesar de que se tenga multitud de bienes, si no se tiene a Dios, se tiene el corazón vacío, y eso ya es una desgracia. Pero si no, quizás no tienes economía, pero tienes a Dios, esa es una grande bendición para ti. Eso es una grande bendición que, como dice un comercial, no lo cambio por nada. Amén. No lo cambiamos por nada, no lo cambiamos por una buena casa. Quizás digas: bueno, te voy a dar una casa, pero aléjate de tu Dios. Te voy a dar por ahí una oferta de alguna mujer, algún hombre que te diga: bueno, yo me voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Quizás es un bombón, por decirlo así, pero no quiero que estés más con Dios. Y discúlpenme por haber mencionado eso, pero quiero que veamos esto. Aquel que se deja llevar por todo eso se está deshaciendo de algo muy especial, que no se compra con nada, que no se obtiene con nada. Se obtuvo porque Dios quiso dárnoslo. Lo tenemos, la salvación, porque Dios quiso dárnosla. Nos dice ahí: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por haber creído en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros. Cuando dice y esto no es de vosotros, quiere decir que por más que tú te hubieras esforzado, por más dinero que tú hayas tenido, por más obras que tú hubieras hecho, no seguirías siendo digno. Por más fortuna, quizás digas: bueno, yo hubiera dado un palacio de oro, yo hubiera comprado el mundo entero con toda mi fortuna, y esto lo cambio por mi salvación. Pues créelo, que eso no hubiera sido nada. La salvación, la gracia que Dios nos ha dado, no se pudiera haber obtenido con nada. Por eso Dios quiso dárnosla. Por eso dice: pues es don de Dios. ¿Qué es la palabra don? ¿A qué aplica? A la palabra ¿qué? Regalo. Es un regalo. Y es un regalo inmerecido. Amén. Ahora vamos a ver por otro punto, vamos a enfocarnos en este Pablo. Vamos a ir allá con Pablo.
Principalmente vamos a leer otros textos para correlacionar este texto allí en Romanos. Romanos, gloria a Dios, capítulo 6. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, iglesia? Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 14. Amén. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Quién ya está bajo la gracia? ¿Quién ya está bajo la gracia? Dice el versículo 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, ya vimos el espacio de una vida sin gracia, de una vida sin gracia de la persona que no conoce a Dios. Pero ahora vamos a enfocar a la persona que conoce a Dios y no vive bajo la gracia. ¿Se puede esto? Sí se puede. Y vamos a ver aquí algunos puntos que son importantes para toda nuestra vida. Ahora vamos a ver allá en Gálatas capítulo 1. Gloria a nuestro Señor Jesús. Si lo tenemos, damos un amén, pero un amén que retumbe en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gálatas, ¿qué les dije? Capítulo 1. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos dice, hablando Pablo a los de Galacia, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cuál era esa conducta? Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi pasión, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo quiero hacer una pregunta, iglesia. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos conocemos la vida anterior de Pablo antes de que Dios tuviera, o que Jesús mismo se presentara cuando iba de camino a Damasco? ¿Cómo conocemos nosotros a Pablo? Ahora, yo quiero que analicemos esto. Pablo se sentía redargüido, se sentía triste, se sentía mal por lo que hacía. Ciertamente iba matando a los cristianos, ciertamente iba haciendo un desastre. ¿Y cómo se sentiría Pablo? Esa es la pregunta. ¿Cómo se sentía Pablo cuando él estaba haciendo estas cosas? ¿Ah? ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Quién me dice cómo se sentía Pablo? Ciertamente estaba matando a los cristianos. ¿Quién sabe cuántos ya llevaría en la lista? Inclusive dice que tenía cartas de los mismos sumos sacerdotes aprobadas para que él ejecutara aquello. Ahora quiero que analicemos cómo se sentiría Pablo. Yo les voy a decir esto, y quizás no muchos me los crean, pero lo vamos a estar analizando. Pablo, cuando ejecutaba esto, se sentía feliz. Pablo se sentía contento. Pablo se sentía con la gloria de Dios en su vida. Por eso iba ejecutando todo aquello. Pablo no era una persona que tenía una congoja en su alma. Pablo no era una persona que estaba diciendo: ay, Señor, te fallé, maté a un cristiano. No, decía: mira, Señor, estoy haciendo tu obra. Mira, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Este era Pablo. Por eso dice: porque ya habéis oído, versículo 13, acerca de mi conducta en otro tiempo. Claro, eso ya había pasado en el judaísmo, porque el judaísmo eso aprobaba. Y vamos a ver algunos puntos ahorita. Dice que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero créanlo, Pablo no tenía culpabilidad cuando él estaba haciendo tales cosas. Pablo conocía a Dios, pero vivía sin gracia todavía. Pablo vivía bajo la ley, y la ley aprobaba tales cosas. Pablo conocía a Dios y vivía una vida
que hoy tenemos nosotros por pasado. Hoy nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y nos dice el versículo 14, todavía jactándose, dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿A qué tradiciones se referiría? ¿A qué tradiciones se referiría? A la ley que fue establecida por Moisés. Esta ley, vamos a ver algunos puntos que son importantes. Principalmente, vamos a ver acá. Vamos a ver, dice la misma escritura, que Pablo tenía una actitud, Pablo tenía una manera de vivir bastante arraigada a la ley o a la tradición antigua. Mas Pablo todavía no conocía la gracia que fue establecida para lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Vamos a irnos a Hechos, al libro de los Hechos, para ver un poquito acerca de Pablo. Este Pablo, como ya lo mencionaba, era un judío celoso. Era un judío que procuraba vivir la palabra de Dios con celo, estrictamente lo que Dios había establecido. Lo que Pablo andaba haciendo no andaba lejos de la ley, no, sino que la cumplía. Esto hacía Pablo. En Hechos capítulo 22, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos 22. Amén. Versículo 3 dice así. Hechos 22, 3 dice: yo de cierto soy ¿qué? Hasta hablando Pablo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Vamos a analizar acá. Principalmente, Pablo era judío de sangre, pero era ciudadano extranjero a Jerusalén. Pablo dice: de cierto soy judío. ¿De qué tribu venía este Saulo? De la tribu de Leví. Era un judío que tenía principalmente raza del pueblo de Dios. No había sido una persona judaizante, o sea, convertida al judaísmo. No, era descendiente de los patriarcas, pero había nacido en Tarso de Cilicia. Dice aquí, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Dónde nació Pablo? En Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia pertenecía a Roma. Dice: instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y cómo fue instruido este Pablo? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Cómo era Pablo? Estricto y celoso. Estricto y ¿qué? Y celoso. ¿Y andaba mal? ¿Andaba mal? No andaba mal. Pablo no andaba mal, porque Gamaliel, siendo su maestro, era una persona que instruía a la gente en la ley de Dios. Pablo no andaba haciendo cosas fuera de la ley, no, andaba cumpliendo la ley que había sido establecida por Dios. Amén. Voy a mencionar esto. En la antigüedad, Cilicia era la designación que se le daba a la zona costera meridional de la península de Anatolia, que ahora se conoce como Cucuroba. Este término se me traba la lengua. Fue una entidad política en la época de los romanos. Cilicia se extendía tierra adentro desde la costa sudoriental de Asia Menor, la actual Turquía. Esto era en Roma. Amén. Saulo, siendo criado en Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, fue estrictamente educado
en la ley mosaica. Amén. ¿Cómo fue criado Pablo? En la ley mosaica. Gamaliel era un maestro de la ley mosaica. Así como veíamos nosotros allá en Gálatas capítulo 1 versículo 14, dice que en el judaísmo aventajaba a muchos. ¿Qué quiere decir cuando dice aventajaba a muchos? Que se comportaba más perfectamente que muchos de sus contemporáneos. Era una persona que tenía para jactarse. Era una persona que procuraba estar bien delante de Dios, pero todavía bajo aquella dispensación de la ley mosaica. Amén. Pero ahora quiero que veamos este otro punto. La ley de talión. ¿Qué es la ley de talión? ¿Qué es la ley de talión? La ley de talión fue establecida en el siglo 1720 y tantos antes de Cristo. Aproximadamente, como ya le decía, 17 siglos en el año 1725 antes de Cristo. Esta fue una ley que se le llamó la ley de talión. Esta ley decía ojo por ojo y ¿qué más? Diente por diente. Esta ley fue establecida pues en el código de Amburi. Amburi fue un rey que estableció esta ley. Amburi fue el sexto rey romano en aquella antigüedad. Amén. Amburi, lo vuelvo a repetir, fue el sexto rey en aquel tiempo. En el siglo 17 antes de Cristo. Este fue ¿quién? Amburi. Y estableció las leyes en las cuales se conformó esta ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y como ya les decía, tiene su origen esta ley que fue regulada la primera vez en el siglo XVII antes de Cristo en el código de Amburi. Amburi, vamos a ver fue el sexto rey de Babilonia durante el primer imperio romano, babilónico, desde el año 1792 al año 1750. Este fue Amburi. Amén. Según la cronología del antiguo Oriente Próximo, ascendió al trono después de la abdicación de su padre. Babilonia sobre Mesopotamia, dice, tras vencer varias guerras contra los reinos. Bueno, aquí ya no nos vamos a ir muy adentrado a este Amburi, pero dice, Hammurabi es conocido por el conjunto de las leyes llamadas Código de Hammurabi. Dice, uno de los primeros códigos y leyes escritas en la historia. Pero yo quiero que analicemos esto. Este rey Hammurabi, ¿de dónde sacó ese código? ¿De dónde sacó ese punto para decir ojo por ojo y diente por diente? ¿De dónde? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó, iglesia? En la ley de Moisés. Entonces, ¿Moisés fue primero o después de Hammurabi? Primero. Dice en la ley mosaica, y vamos a ver la cita bíblica, ojo por ojo, diente por diente. Eso fue aprobado por Dios. Como ella le decía, entonces cuando Pablo ejecutaba aquello que hacía, no estaba bajo la ley, bajo la gracia, no estaba sobre la ley, no estaba violando la ley. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliéndola. Amén. Vamos a ver allá en Levítico. Acompáñenme al libro de Levítico. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Amén.
Miren, acompáñenme a Éxodo primero, antes de darle lectura a este otro texto, para ir en orden. Éxodo capítulo 21, nos dice así, Éxodo 21, versículo 23 en adelante. Nos dice así: la ley establecida por Dios que fue dada a Moisés. Dice así, Éxodo 21, 23 en adelante, dice: mas si hubiere muerte, entonces, ¿qué dice? Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Entonces, así nosotros podemos ver lo que viene siendo el código de, la ley de talión. La palabra talión es un derivado del griego, del latín. Esta palabra viene del latín y es talión, talis, que aplica al término igual. Cuando había un malhechor que hacía alguna tragedia, este malhechor, la ley decía que se le tenía que hacer justicia haciéndole exactamente lo mismo. ¿Y de dónde sacó quizás este Hammurabi lo que viene siendo este código? ¿Lo haya sacado de los oráculos originales? No lo sé, quizá. Pero ahora lo que yo quiero que veamos, la misma ley de Dios respaldaba aquel comportamiento. Ahora quiero que veamos acá otros puntos que no quiero que se nos pasen. En la filosofía sabemos nosotros que uno fue el pueblo de Dios, que otro fue el pueblo gentil. Entonces, bajo la raza de los gentiles, bajo la raza de los que también se conocen como los griegos, allá se levantaron filósofos. Ciertamente el pueblo de Dios tenía sus grandes hombres sabios y también los profetas con los cuales consultaban a Dios, y entonces obtenían grandes conocimientos, grande sabiduría. Pero lo que viene siendo la raza gentil también tuvo hombres eminentes, también tuvo hombres sabios. Como ya lo hemos mencionado en algunos puntos, el primer filósofo según registrado en la historia viene siendo Tales de Mileto. Bueno, después de Tales de Mileto siguen algo otros y se levanta el tal también Sócrates. Sócrates fue en el año 400 y fracción de años antes de Cristo. Junto con Sócrates había otros sofistas. Estos sofistas vendrían siendo también considerados como personas sabias o como personas que eran maestras, personas hábiles o dotadas de cualidades para enseñar a los demás. Entonces fue otro que se llamó Eutifrón. Eutifrón fue un contemporáneo con Sócrates, un filósofo, una persona muy adentrada en el conocimiento. Y Eutifrón dijo estas palabras, las voy a leer. Dice, Sócrates de Atenas fue un filósofo clásico ateniense, considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como en la filosofía universal. Este fue Sócrates, amén. Y como ya le decía, junto con Sócrates hubo contemporáneo Eutifrón, fue compañero de Sócrates, amén. Ahora, Eutifrón dio su código o su diálogo a Sócrates. A Sócrates lo habían llamado para enjuiciarlo a causa que supuestamente estaba extorsionando a la juventud y lo querían hacerle juicio, inclusive para darle pena de muerte. Entonces Sócrates se topa con Eutifrón, y Eutifrón era supuestamente una persona que hacía la justicia divina. Él decía hacer la santidad aquí en la tierra, o procurar que se ejecutara la santidad aquí en la tierra, pero bajo, como ya les decía, una raza gentil, no en el pueblo de Dios. Y como se jactaba de grandes dotes bajo lo que viene siendo la santidad, Sócrates le preguntó y le dijo: ¿a qué le llamas tú santidad? Y Eutifrón respondió así:
Dice, Sócrates le pregunta, dime pues lo que entiendes por santo y por impío. Sócrates le pregunta a Eutifrón, dime pues lo que entiendes por santo, para hacer la diferencia entre santo e impío. Amén. Eutifrón dijo, escúchenme acá, Eutifrón dijo estas palabras: llamo santo, por ejemplo, lo que yo hago hoy día. ¿Qué hacía este Eutifrón? Dice, perseguir en justicia a todo hombre que comete muertes, sacrilegios y otras injusticias semejantes. ¿A qué le llamaba santo? A perseguir a las personas que ejecutaban a la muerte, que hacían sacrilegios y otras injusticias semejantes. Entonces, ¿a qué le llamaba santidad este Eutifrón? Hacer la justicia aquí en la tierra. A eso le llamaba santidad. Y lo contrario, y dice, ya sea padre, madre, hermano o cualquier otro, a este Eutifrón no le importaba que su padre hubiera cometido el mal acto, no le importaba que su madre haya cometido el mal acto, o que sus hermanos o su misma esposa o su propio hijo haya cometido ese mal acto. Él quería que se hiciera justicia aquí en la tierra, y a eso le llamaba ¿qué? Santidad en la raza gentil. Y también dijo, y llamo impío, quiero que estemos atención acá, iglesia, eso fue a lo que le llamó santo. Y también dijo, y le llamo impío no hacerlo. O sea que si no lo juzga a su padre, si no juzga a su madre, si no juzga a su hijo, si no juzga a su esposa, dice, yo sería un impío. A eso le llamó ¿qué? Impiedad. No hacer la justicia aquí en la tierra. Entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo con Saulo. Saulo, ¿qué ciudadano era? ¿De dónde era este Saulo? Era ciudadano romano. ¿Dónde era Roma? El pueblo gentil. Puede ser, no hay registro bíblico de que Pablo haya tenido estudios en su niñez o en su infancia en la antigua Roma, pero sí era ciudadano romano. Y en aquel entonces gobernaban o imperaban estos estudios de la filosofía. La filosofía estaba tremenda. Entonces, si Pablo traía esas raíces, si Pablo estaba bajo la ley, si este Pablo tenía los mismos pensamientos que este Eutifrón, entonces con gusto estaba haciendo la justicia aquí en la tierra. Y se sentía bien delante de Dios. Se sentía bien delante de Dios. En la raza gentil, eso era lo que hacían, bajo la ley de los gentiles. Y en la ley de Dios la canalizó por donde mismo. ¿Y cómo se sentía Pablo? ¿Cómo se sentía Pablo? Feliz, contento, porque él estaba haciendo pagar al que quebrantaba la ley. Él estaba haciendo ejecutar al que no vivía bajo la ley. Pablo estaba condenando a muerte a todos los cristianos y no se sentía mal por ello. Su conciencia le hacía sentirse victorioso delante de Dios. ¿Y cómo vivía Pablo? ¿Bajo la gracia? No, vivía bajo la ley. ¿Qué es vivir bajo la gracia? ¿Y qué es vivir bajo la ley? Hoy en día, iglesia, hay muchísimas personas que tienen una vida bien semejante. No lo digo por los que estamos acá, no, sino que hay personas que no han comprendido que ya somos salvos por gracia. No han comprendido que ya Dios nos libertó. No han comprendido que el favor de Dios ya lo tenemos. Hay muchísima gente que está procurando hacer cosas buenas para ser aprobado por sus dioses. Pero es que Dios ya nos dio la aprobación sin haber hecho nada. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué nos aprobó Dios? Por su infinito amor. Nos dio de su gracia. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre gracia y misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre vivir bajo la gracia y vivir sin la gracia? Podemos ver esto en una persona que no conoce, ya lo mencionamos. Puede tener casa, carro, bienes y de todo, pero tiene el corazón vacío. En una persona que no conoce a Dios. Y en una persona que conoce a Dios y no ha entendido que la aprobación es Dios quien nos la dio por su infinito amor, entonces le falta mucho por conocer. Hay veces que yo le digo a Dios: Señor, ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué, si yo no buscaba de ti? ¿Por qué la mayoría de los que hoy te pertenecemos a ti no estábamos buscándote? La mayoría andaba por allá en el desorden, en el desastre, y tú de allá lo sacaste. ¿Por qué eres tan bueno? ¿Por qué te inclinaste exclusivamente a presentarnos la sana doctrina? ¿Por qué nos has venido, así como dice Efesios capítulo 2 versículo 20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? ¿Por qué a mi vida no llegó una doctrina adulterada? ¿Por qué a mi vida no llegó una doctrina que, como dice en la escritura, hay caminos, o sea, doctrinas que al hombre le parecen derechos que supuestamente van para el reino de los cielos, pero su final, ¿qué es? Camino de muerte. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos o le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿A qué aplica ello? No habla de una veredita, no, habla de una doctrina que al hombre le parece la pura gloria. El diablo ha inventado tantas doctrinas que parecen la pura verdad. Te dicen: mira, aquí estamos viviendo la verdad. Cuando dijo en la escritura que el diablo va a engañar inclusive a los escogidos, no se refiere a un acto de que ya conocías la doctrina verdadera y de repente diste una vuelta de repente ibas hacia adelante y de repente vas caminando hacia atrás en tus actos o en tu doctrina. No se refiere a ello. El diablo va a engañar a muchos hombres, los está engañando con una doctrina bien parecida. No les presenta una que vas caminando para allá y te tienes que venir para acá. No les presenta una doctrina así. Les presenta una doctrina que parece la idéntica, o sea, que parece la buena. A esta doctrina hay que tenerle cuidado. No es por hablar mal, pero la Trinidad, los cristianos trinitarios o los que se dicen cristianos pentecostales que creen en la Trinidad, ven maravillas de Dios, ven milagros de Dios, tienen una doctrina que también las mujeres se cubren, se ponen su vestimenta de largo, tienen una vida apartada de pecado, pero no tienen el nombre de Dios revelado. Amén. Y eso es un grande mal. Que no tenga la doctrina de Dios revelado puede ser la doctrina de Dios. Puede, parecer la doctrina de Dios. Pero dice en la escritura que muchos apostatarán escuchando ¿a qué? ¿A qué? A doctrinas de demonios. No se refiere a un acto completamente drástico, no, se refiere a una doctrina parecida o que puede pasar casi por desapercibida, pero su final es camino de muerte, porque Jesucristo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Juan capítulo 14 versículo 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos hay para ir al cielo? Uno. ¿Y quién es? Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las doctrinas que hoy en día se nos presentan. ¿Por qué quiero pues que analicemos este tema de lo que viene siendo una vida sin gracia? Porque no tenemos nosotros que estar acomplejados diciendo: mi hermano cayó, mi hermana cayó, mi hermano pecó, mi hermana pecó, y mira, por lo tanto ya no es digno de la gloria de Dios. ¿Acaso Dios nos la dio por dignos? No. Si nosotros caemos en pecado, si nosotros caemos en maldad, no dejamos de ser dignos de la gloria de Dios. No.
La esperanza mientras hay vida existe. Cuando la vida se acaba y la persona murió en pecado, allí sí hay un gran problema. Allí sí. Pero si la persona que un día le estuvo sirviendo a Dios, se entregó de todo su corazón a Dios, le estuvo sirviendo y de repente cayó, de repente se aleja, mientras tiene vida, tiene esperanza. ¿Cuál es la actitud de una persona que entiende la gracia? ¿Cuál es? Principalmente cuando ve a su hermano, a su hermana caído o que ha estado en pecado, no va a llegar a darle un mega sermón que lo va a hundir más de lo que ya estaba. No lo va a hacer. Lo que va a hacer es ir a darle ánimos con palabras de amor. Y cuando ese hermano, teniendo amor por aquel otro, viene a orar a Dios, no le va a decir: Señor, no del todo, ten misericordia de mi hermano. No. El que entiende la gracia no va a orar así. No le va a decir: Señor, ten misericordia de mi hermano. ¿Cómo va a orar? ¿Ah? ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a orar? Vuelvo a repetir, no me equivoqué. Va a decir: no, ya no supo lo que dijo, se equivocó. No. Cuando aquel hermano lleno del amor de Dios y que entiende la gracia de Dios, va a venir al altar o en su casa se va a postrar a orar diciendo: Señor, gracias te doy porque ya lo levantaste, porque para ti quizás él cayó, pero tú eres poderoso para levantarlo. Tú eres poderoso para ponerlo en pie una vez más, porque por tu gracia es que nosotros estamos aquí. No vamos a decir: Señor, ten misericordia de él. No, Dios ya lo mira otra vez levantado. Y si tú entiendes la gracia, lo vas a ver como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Caído allí, marchito? No, ya lo ve en victoria, ya lo ve con su frente en alto, ya lo ve con sus manos levantadas diciendo: Señor, gracias porque me has levantado. Entonces cuando la gente ora, no va a venir: Señor, ten misericordia de mi hermano. No, es que entonces todavía no ha entendido la gracia, porque el que entiende la gracia va a venir saltando de alegría diciendo: mi hermano cayó ciertamente, pero ya lo veo otra vez en victoria, ya lo veo triunfando por la gracia de Dios, ya lo veo una vez más con ese ánimo, con ese regocijo que solamente Dios puede dar. En vez de darle todavía una mega pisoteada, como una vez el pastor nos lo mencionó hace poco, que un pastor le dijo a su ministro y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que visites al hermano fulanito. Y después viene ese hermano y le dice al pastor: hermano, ¿fue donde le dije que fuera? Y dice: sí. Y agarra la Biblia y le dice: mire, todavía traigo la espada sangrando. ¿Qué hizo ese hermano? ¿Qué hizo ese hermano? ¿Ah? Le dio una mega espadiza con la Biblia. ¿Y cómo lo hizo sentir? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo sentir? Lo hizo sentir mal. Esa poquita fuerza que le quedaba, con esos espadazos lo acabó de matar. Pero el que entiende la gracia ya va a llegar a esa alma con ungüentos, va a llegar con aceite, va a llegar con vendas y va a decir: vine por ti y te vas a levantar. No por la fuerza, porque le va a curar sus heridas. Y si todavía te dice: yo ya no soy digno, déjame aquí, el que entiende la gracia le va a escuchar y va a decir: no, yo vine a sanar tus heridas. Yo vine a quitar de tu conciencia ese pecado diciéndote que Cristo te ama. Porque si 7 veces cae el justo, se vuelve a levantar. Y si tú no te quieres levantar, yo te voy a agarrar, te voy a echar en mi lomo y te voy a llevar para la gloria de Dios. Te voy a llevar para la gloria de Dios. Y por el camino tú te vas a ver motivado a seguirle echando ganas. Esto es el que va a ser el que entiende la gracia. El que entiende la gracia solamente. Que no es por las obras, no es por nuestros buenos actos, es porque Dios nos ama. Amén. La vida sin gracia y la vida con gracia son dos vidas bien diferentes. ¿Cuál estoy viviendo? Amén. Dios los continúe bendiciendo. El tiempo es para nuestro copastor. Dios es con ustedes. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, amén, que miramos un poco acerca de lo que viene siendo la gracia en el Señor, lo que es dado por Él. Porque lo que pasaba con Pablo, hermanos, era que él solamente cumplía la ley conforme estaba escrito de una manera literal. Pero sucedía, hermanos, que como era una orden y era una ley, y si no se cumplía, también él estaba expuesto a la muerte. De tal manera que se acostumbraron pues a hacer este tipo de actos que ahora los miramos como delictivos, pero de igual manera se aplicaban dentro pues de la ley. Pero ¿saben qué era lo que pasaba? Era que Pablo no vivía bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Hasta entonces, cuando Cristo Jesús quiso salvarlo, se le presentó delante, y entonces es cuando una luz resplandeciente lo tumbó hacia tierra, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces comenzó, ya no Saulo de Tarso, sino Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, en una cobertura del Espíritu Santo, en lo cual ahora sí comprendía la gracia, comprendía también a los hombres y no se sentía que era superior. Al contrario, lo que le dolía al hermano también a él le dolía, y entonces ahora comparaba lo que antes hacía con los primeros cristianos, y entonces él se daba cuenta de que había cometido un error, porque solamente él aplicaba la ley, mas sin embargo no la aplicaba a sí mismo, y al mismo tiempo, como no era el Espíritu de Dios con él, entonces después vino un remordimiento de conciencia y un comprendimiento total de las Escrituras. Amén. Es por ello que estaba también mencionando nuestro hermano de la ley de Talión, que se encuentra ahí en Levítico 24:20, que dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Tal lesión que se le haya hecho al otro, esta misma se te hará a ti, ¿cierto? Pero porque estos solamente aplicaban la ley, mas el Espíritu de Dios no moraba todavía en ellos. Mas sin embargo, era la ley establecida por Dios hasta esos tiempos. Gracias a Dios que ha venido hacia nosotros la gracia. Amén. Pónganse de pie, por favor. Hay mucho de este tema, que lo vamos a ir viendo con nuestro hermano de a poco. Amén. Les voy a invitar que oremos en esta hora. Vamos dándole gracias a